Tengan todos un buen día y sean bienvenidos a la clase de hoy de Desarrollo Humano Integral. En esta ocasión vamos a ver sobre cuando el desánimo toca tu vida. El desánimo dicen que es como el resfrío, en algún momento de la vida te va a dar. El asunto es así como el resfrío, para algunos es más frecuente, para otras personas es un poco menos. Así también es el desánimo. Les pregunto, ¿te has sentido desanimado o desanimada? Por supuesto que sí, todos lo hemos sentido, ¿no? Entonces, ¿sabían que todos los personajes de la Biblia también pasaron por ese difícil momento? Porque en la vida siempre va a haber algún momento en que nos vamos a desanimar. El problema es que el desánimo a veces desistimos y no encontramos la salida, pero quiero que lean en el libro de Salmos lo que nos dice. Salmos 31:24 nos dice: Esforzaos vosotros, todos los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Entonces, cuando estamos desanimados, miras hacia abajo, difícilmente es mirar hacia arriba. Cuando uno está desanimado, siente que los hombros se caen, sientes una carga encima. Entonces el desánimo comienza a aplastar nuestra sonrisa, comienza a carcomer nuestro interior. Y ahora la promesa de Dios nos dice: esforzaos. Entonces, esfuérzate. Toma aliento tu corazón. Primero pregúntate, ¿por qué estás desanimado? Puede ser que el desánimo sea por un problema, tal vez por el cansancio físico, el exceso de trabajo, o no estás dedicando suficiente tiempo para tu salud o tu familia. Entonces, si eso te haga vivir agotado. Entonces, eso te hará vivir sin una motivación, sin una visión para el futuro, tal vez estar en modo automático, vivir solo preocupado, ¿no? Entonces, pregúntate, ¿has descuidado tus hábitos alimenticios o tu salud física? Entonces, es importante hacer también ejercicio, ¿no? O estás cargando con la culpa de algo que hiciste y estás desanimado porque miras a tu pasado y te da vergüenza y necesitas entregarle a Dios el perdón. Entonces, solo Dios puede restaurar y borrar tu pasado y ser libre de la culpa, y Dios pondrá paz en tu vida. Entonces, reconoce que las cosas de la vida son pasajeras, que todo va a pasar. El apóstol Pablo enseña en 2 Corintios 4:16: por lo tanto, no desmayemos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces, este es el secreto. ¿Hay algo que te desgasta interiormente? Pues mi interior no puede desgastarse. También hay que ir renovándonos en esperanza, en fe, como dice el versículo, ¿no? Porque esta leve tribulación es momentánea y produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, tal vez estás desanimado por alguna cosa que está fuera de tu control. Recuerda que Dios tiene el control de todo. En la Biblia existe una historia muy interesante. Aquí vemos a Jesús, tiene un propósito de vida para ti. Y es la historia del apóstol Pablo. Les diré un resumen porque su historia es bastante extensa. Él escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Y su historia se divide en dos momentos. Principalmente al inicio, Pablo tenía el nombre de Saulo. Antes de tener un encuentro con Jesús, él pertenecía al Sanedrín, que era el Sanedrín, era la máxima autoridad religiosa. Se especializaban, estudiaban teología, filosofía, retórica, es decir, hablar bien, en derecho. Entonces, solo fue
educado allí, estaba familiarizado con la literatura de Grecia. El padre de Saulo era judío, creció creyendo en Dios, pero rechazaban a Jesús. ¿Y por qué los del Sanedrín rechazaban a Jesús? Bueno, porque no creían, los judíos en aquel entonces, muchos de ellos no creían que Jesús era el Mesías prometido, que era el Hijo de Dios, porque decían, ¿cómo va a ser el Mesías un hombre pobre y peor de Nazaret, que de bueno va a salir de allí? Decían. Muchos judíos hasta hoy en día por eso continúan esperando al Mesías prometido, que ya vino hace 2000 años, hace más de 2000 años. Entonces, Saulo pertenecía a este grupo y de hecho, Saulo perseguía a los seguidores de Jesús, como hoy los conocemos como cristianos. En ese entonces él los perseguía porque no comprendía quién era Jesús. Así inicia su historia en el libro de Hechos, el capítulo 9. Es decir, puedes tener la mayor educación, los mejores títulos, hablar 5 o 10 idiomas, puedes saberte la Biblia de memoria, pero Pablo era un religioso celoso, de esos que, como los cristianos que hoy en día pasan, pero estudiando la Biblia así. Pero no le servía de nada, ¿saben por qué? Porque no tenía un encuentro con Jesús aún. Y hoy en día, igual muchos cristianos, si tú has tenido un encuentro con Jesús o no lo has tenido, te estás perdiendo de la mejor etapa de tu vida, que es conocer a Cristo. Entonces, Pablo conocía las tradiciones al pie de la letra. En ese entonces hacían los sacrificios de los animalitos que representaban al cordero. Entonces, él era así, firme, con mucho celo, guardaba al pie de la letra. Hablaba sobre la circuncisión, sobre todos esos temas que en ese entonces ellos estudiaban. Entonces, tú puedes ser un religioso formal, pero a menos que te hayas encontrado con Cristo, aún estás perdido. Es la realidad. El encuentro con Cristo es lo que cambia tu vida, no una religión, no una creencia, no te cambia la vida. Solo Cristo, el tiempo que le dedicas a Cristo es el único que puede transformarte. Entonces, bien, en Hechos capítulo 9 nos dice, más yendo por el camino, repentinamente le rodeó un esplendor a Saulo, porque iba persiguiendo justamente a los cristianos para matarlos. ¿Se imaginan? Entonces ahí se aparece una luz fuerte. Entonces le dice esa voz, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, soy yo, Jesús. ¿Te imaginas? Estaba persiguiendo a Jesús. Entonces él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía nada. Se quedó ciego por 3 días, no pudo ver, se quedó sin poder ver y no quiso comer. Pasó en comunión completa esos 3 días con Dios, seguramente arrepintiéndose de sus pecados, hablando con Dios, ¿no? Entonces, además aquí también podemos ver que no le podemos ver directamente a Dios. ¿Saben por qué? Porque nos mataría. Dios es fuego consumidor para el pecado. Es por eso que no le podemos ver cara a cara. Pero bueno, Dios le envió a Ananías a un cristiano, aunque con miedo, porque conocía la fama de Saulo, tenía miedo. Imagínense en Ananías ir a ver al que perseguía a los cristianos y los mataba de las peores maneras. Entonces, Ananías entró a la casa y puso las manos, como vemos aquí, sobre Saulo y le dijo, se te apareció Jesús en el camino y me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y desde ese momento dejó de llamarse Saulo y se llamará Pablo. Y al instante recibió la vista, se levantó, fue bautizado. E inmediatamente, ¿saben lo que hizo? Comenzó a hablar de su encuentro con Jesús en las sinagogas, comenzó a predicar. Entonces, pasando los días, los judíos, que antes con los que él se llevaba, con los que él estaba, decidieron matarle. Le iban siguiendo a donde quiera que él iba, atrás de él para matarle. Pero Dios siempre le libraba. ¿Se imaginan ser perseguido ahora? ¿Y todo por qué?
por hablar de la palabra de Dios. Entonces él comenzó igual a hacer milagros como Jesús. Y él les decía, ha sido sanado en el nombre de Jesús. Entonces después, estos dos de aquí son Pablo y Silas. Fueron a una ciudad llamada Filipos. Encontraron ahí un grupo de personas que se reunían al filo de un río y comenzó a caer el Espíritu Santo en las personas. Comenzó a contar su historia a Pablo, cómo se le apareció Jesús en el camino y muchos aceptaron el mensaje, creyeron en que Cristo Jesús era el Mesías prometido. Entonces, siempre cuando las cosas parecen que van bien, tenemos un enemigo que es incansable, que quiere que las personas no escuchen la palabra de Dios. Y pues ese enemigo quiere afligirnos, lastimarnos y culpemos a Dios de lo malo que nos ocurre. Entonces, aquí en Roma, donde se encontraban en Filipos, existía una ley que prohibía cualquier propaganda religiosa a los romanos. Entonces les metieron presos, les azotaron, les rasgaron la espalda, la piel se les rompía. Entonces les metieron en un cepo. Esto es un cepo donde están los pies aquí atados de una forma muy incómoda. ¿Y cómo sería en ese entonces? Porque ni siquiera había luz. Debe haber sido horrible los calabozos en ese entonces, muy frío, muy tétrico. Y también sus manos atadas. Entonces, ellos saben lo que hicieron. Cualquiera en esta situación que hubiese hecho. Yo me hubiese puesto a llorar. ¿Ustedes qué hubiesen hecho? Entonces, ellos no saben lo que hicieron. Estando presos, se pusieron a cantar alabanzas a Dios. Así como el diablo no se queda cruzado de brazos, Dios tampoco se queda cruzado de brazos. Entonces hubo un gran terremoto. ¿Y saben qué ocurrió? Las cadenas de los que los tenían atados se cayeron. Entonces vemos aquí actuando al Dios de lo imposible. Dios no está averiguando tu pasado. Cuando tienes un encuentro con Dios, a partir de hoy te dice, eres mi instrumento. Si aceptas eso, ¿te gustaría tener esta experiencia? Poder ver mejor. Imagínense, él tuvo que quedarse ciego para que sus ojos sean aclarados y conocer a Dios personalmente y aceptando su voluntad. Entonces, anímate. Pablo tenía sus planes, pero Dios tenía planes mucho mejores, ¿no? Diferentes, porque sabemos que Él entregó su vida a Dios y desde entonces su amor fue tan ferviente, desde que se le apareció a Jesús en adelante, se dio cuenta que las cosas de este mundo son temporales y que lo que hizo Cristo por Él no tenía ni un pelito de comparación, ¿no? Que su amor era eterno y gigante. Entonces, Pablo dijo en Colosenses 3:9, el llamado viejo hombre va muriendo para dar vida a un nuevo hombre. Y eso se consigue cuando tienes un encuentro con Dios, cuando caminas cada día con Él. Así que anímate. Necesitas que las escamas de tus ojos puedan caer y ahora ver y ser un verdadero cristiano. ¿Qué era ser un verdadero cristiano? Vivir para Cristo, estudiar su palabra, conocerlo mejor, saber que Él dio su vida por ti. Entonces, enfócate en las bendiciones para vivir con esperanza. Y por más dificultades que vengan, habrá mil un motivos para vivir con gratitud a Dios. Porque Dios es el Dios de lo imposible, es Dios quien te sustenta, es quien te levanta. Entonces, espero que se animen, que a pesar de las dificultades encontremos siempre una solución para cada problema y que sea mucho mejor de la mano de Dios, ¿no? Entonces, que tengan un lindo día, que Dios me los bendiga muchísimo y recuerden realizar su tarea en base a lo que acabamos de estudiar. Nos vemos en la próxima clase.